comenzamos a ver cómo Dios fue visitando poco a poco a su pueblo, dándole diferentes experiencias. Comienza Dios llamando a un hombre como Abraham, que cuando lo visita de primera intención, le hace muy claro que Dios no lo está llamando simplemente para bendecirlo y prosperarlo a él, sino que de él quiere sacar toda una nación. Dios le da una palabra a Abraham, visita a Abraham, eventualmente tiene que visitar a Sara, se encuentra con Sara y vimos ese encuentro con Sara, como Dios tenía que hablarle a Sara lo que le había dicho a Abraham 20 años atrás para que finalmente ella pudiera creer. Es interesante porque después vemos cómo Dios visita a Isaac y observamos cómo Isaac pudo vencer un momento de crisis, un momento de dificultad, un momento donde podía tomar cualquier decisión errónea en su vida y ir a Egipto. Decide quedarse en el lugar donde Dios le había dicho, y en ese año, en un lugar de tanta crisis y de tanta dificultad, Dios lo prospera, Dios lo multiplica por una visita de Dios. De ahí brincamos a la experiencia de Dios con Jacob. Eso lo comenzamos en la ciudad de Orlando, Florida. Es interesante que Dios le da varias experiencias a Jacob, pero hablamos de el momento crucial de la lucha de él con Dios. Y es curioso que siempre hemos dicho que Jacob peleó con Dios, pero cuando usted mira bien esta historia, fue Dios quien peleó con Jacob. La razón es que Dios quería asegurarse que Jacob entendiera que el plan que Dios había preparado para su vida no se iba a perder por ninguna de las decisiones que él mismo había tomado en el pasado. Ahora, oiga, cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel y observamos la historia del pueblo de Dios que trasciende las edades y los tiempos, sino que vemos el plan divino detrás de todo esto, hay un eslabón perdido. Entre Jacob y Moisés pasan 400 años en lo que Dios vuelve a visitar a alguien. Dios no visita a José. Es interesante que en ningún lugar en la Biblia se nos muestre que José tuviera una experiencia con Dios de manera tal que fuera una visitación que marcara su vida para siempre. Y el problema de que José no tuviera una visitación de Dios fue que un hombre bueno, inteligente, con tanta sabiduría, simplemente por no tener una visita divina, llevó a todo un pueblo a ser esclavo por 400 años. Yo no creo que Dios haya intencionado tener al pueblo de Israel 400 años en Egipto. Aquello fue una solución temporera a unas decisiones que se habían tomado. Pero José se acostumbró a vivir en aquella nación, se acostumbró a vivir en aquel lugar y hizo que el pueblo se quedara allí por 400 años. Qué interesante que las últimas palabras de José fueron: el día que Dios los visite, saquen mi hueso de aquí. ¿Por qué José no pedirle a Dios una visita de Dios? ¿Por qué no pedirle José a Dios esa visita y que Dios lo usara a él para sacarlo de aquel lugar? José simplemente no tuvo esa experiencia, no la quiso, no la deseó, lo que podemos pensar 500 cosas. El detalle está que no la tuvo. Y yo me pongo a pensar cuánta gente aquí tiene que realizar que tu familia no será distinta y tu familia jamás alcanzará el potencial de Dios para tu vida si tú no le pides a Dios una experiencia con el Señor, una experiencia que te marque a ti y que haga que tú no sometas a todos los tuyos a una esclavitud, a un momento de dificultad que no se tiene que extender más que una temporada simplemente circunstancial. Pero si una persona tiene un poder, tiene la visita de Dios y tiene esa experiencia, él y toda su familia serán completamente libres. Ahora, lo interesante es que eso no pasó con José. Así que 400 años después, Dios se le aparece a Moisés. Y se le aparece a Moisés primero en la zarza ardiendo. Luego de la zarza ardiendo, se le aparece a Moisés en el monte Sinaí. Y en aquel lugar Dios se le hace visible al mundo entero, específicamente a su pueblo. Lo curioso es que luego de esa experiencia del monte Sinaí, donde el pueblo promete que el pueblo irá y que obedecerá a Dios y que hará lo que Dios le ha pedido, el pueblo va y levanta un becerro de oro. Y lo curioso es que después que levantan un becerro de oro, Dios le pide que por favor hagan un tabernáculo. Y en Éxodo 40 dice la Biblia
que después que ellos hicieron el tabernáculo, Dios llenó aquel lugar, la presencia de Dios, la gloria de Dios llenó todo aquel lugar que el pueblo había construido. ¿Y qué es lo grande de ese momento histórico? Que una vez más se cumple la palabra de Dios sobre su pueblo. No importa nuestros errores, no importa que tú hayas hecho un becerro de oro, no importa que un día tú te hayas apartado, Dios todavía sigue queriendo habitar en medio de su pueblo. No importa los errores que tú hayas cometido en tu vida, no importa que tú en un momento dado le hayas abandonado, Dios todavía quiere cumplir su palabra y su promesa de que Él quiere habitar en medio nuestro. Aquella presencia de Dios en aquel tabernáculo era la demostración de que Dios iba a cumplir su palabra y de que Él habitaría en medio de su pueblo, a pesar de que en el pasado ellos lo habían abandonado. Yo no sé cuántos aquí le pueden dar gracias a Dios que Dios todavía quiere habitar en tu vida, quiere habitar contigo, a pesar de todo lo que tú has vivido y a pesar de todas tus decisiones. Qué bueno es Dios. Ahora, muy curioso que luego de esa experiencia comparaba en los días pasados ese momento donde dice la palabra del Señor que el tabernáculo fue lleno de la presencia de Dios, y comparaba con el deseo en un momento de un gran hombre de construirle un templo a Dios. Y presta mucha atención. Hubo un gran joven que quiso construirle un templo al Señor y Dios no se lo permitió. En una ocasión David, luego de luchar muchas batallas, David decide que le va a construir un templo al Señor. Y la Biblia nos dice que David había sido escogido por Dios. La Biblia nos dice que David era un hombre bueno de corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Y un hombre con una buena intención, Dios no le permite a él construir el templo. Y la razón es una. Dios le dice, no puedes construir el templo porque tus manos están ensangrentadas. ¿Por qué Dios no le permite a David y no le da el honor de construirle una casa? Porque cuando David construyera aquella casa, si él lo hacía, aquella casa se convertiría en un símbolo de poder militar. Y lo que Dios siempre había querido era que la presencia de Dios fuera el símbolo especial de su marca sobre un pueblo, pero que no fuera tomada como una experiencia o como una demostración militar que diera la proyección incorrecta al mundo entero. David tenía la buena intención y el buen deseo, tenía un gran corazón, pero lamentablemente David era conocido como un guerrero, un hombre sangriento, un hombre que había conquistado grandes cosas, y si Dios le permitía que hiciera aquel templo, el mundo vería solo el poder militar y no vería el poder y la gracia de Dios sobre aquel edificio, sobre aquel lugar. Así que Dios dice, David, lamentablemente, aunque tu corazón es correcto, todas las acciones que tú has hecho hacen que lo que quieres hacer se vuelva en un símbolo que demuestre algo de mí que yo no quiero que se demuestre. Porque en realidad yo no hice al pueblo de Israel para que fuera una potencia militar. Mi sello sobre el pueblo de Dios era la presencia que le iba a acompañar todos los días de la vida, y que a través de esa presencia el mundo podría experimentar el favor y la gracia de Dios. Y me pregunto yo, ¿cuántas veces nosotros hemos ensangrentado nuestras manos tratando de construir ciertas cosas en nuestras vidas? Y todo lo que construimos es una marca no de Dios, pero sí de nuestro pasado. ¿Cuántas veces nosotros, con nuestros esfuerzos, con nuestras luchas, con nuestras batallas, con nuestra fuerza, construimos ciertas cosas que vienen a ser símbolos, marcas en nuestras vidas? Vienen a ser puntos importantes que la gente puede ver, puntos de referencias maravillosos, pero no son puntos de referencia acerca de la presencia y del poder y de la gracia de Dios, sino que son puntos de referencia de lo que hemos logrado con nuestra fuerza, de lo que hemos logrado con nuestras manos. Y tiene que haber un momento donde la iglesia entienda
que la marca más importante que hay en la vida de un cristiano no es lo que ha logrado, no es lo que tiene, sino la presencia de Dios que llena todo en cada uno de nosotros. Esa presencia es la que hace la diferencia. El día que entendemos eso, nuestra vida entonces se transforma y cambia para siempre.